El espacio marítimo que está en disputa en estos momentos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya es un espacio que antes de la existencia de los estados demandante y demandado, Perú y Chile, estuvo bajo la soberanía de la nación Collana Aymara en su cultura chiribaya, que comprende desde todo el litoral, desde Moquegua hasta Iquique. Y las pruebas de esa posesión marítima que tuvo la nación Collana Aymara están en los museos de Azapa, donde están las pruebas de que los Collana Aymara tuvimos soberanía y posesión desde tiempos inmemoriales sobre el mar que hoy está en disputa. Allí se desarrolló nuestra cultura, nuestro pueblo, nuestra nación, haciendo un uso productivo del mar. Nuestra nación nunca utilizó el mar con fines bélicos, de guerra. Nuestros antepasados utilizaron y convivieron con el mar para hacer producción de abono orgánico, conocido como el guano de islas. Asimismo, para la pesca, para varias actividades de aprovechamiento del mar. En consecuencia, esos son actos de soberanía. Y al haber tenido soberanía anterior a los estados, la nación Collana Aymara es un actor dentro de ese proceso que ha sido marginado y que no ha sido tomado en cuenta el planteamiento que hizo el PPQA hace 4 años cuando se inició este juicio en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Es por eso que nosotros, estando ya a puertas en que se dicte sentencia, reclamamos que los señores magistrados de la Corte Internacional de La Haya tomen en cuenta en el análisis histórico que se va a hacer en los considerandos de la sentencia, que allí hubo una soberanía anterior y que motivó incluso que uno de los magistrados le haya preguntado a ambos estados, le pregunta: ¿y ustedes de dónde, por qué asumen que son soberanos de 200 millas y desde cuándo? Eso le preguntó a ambos estados y no supieron responderlo. ¿Por qué? Porque los estados solamente pueden reclamar soberanía sobre ese mar a partir de 1800. En cambio, la nación Collana Aymara ha tenido posicionamiento y soberanía sobre ese mar desde mucho más antes, desde más de 5 siglos, desde más de 5000 años. En consecuencia, somos la garantía para que sea cual fuere el resultado de la sentencia en La Haya, nosotros como nación Collana Aymara, que integramos por encima de las fronteras este espacio territorial y marítimo, somos la garantía para que no exista, no se convierta esto en un territorio de guerra, sino que más bien en un territorio de integración, de convivencia pacífica, teniendo como telón de fondo nuestra ancestral nación del Collana Aymara, representada por el Parlamento del Pueblo Collana Aymara, y que hoy en día tiene una alternativa para la convivencia pacífica en este espacio territorial. Y los estados están en la obligación de escuchar y de asumir esa posición del PPQA. En ese sentido, nosotros invocamos de que en este mes de enero del año 2014 se escuche al pueblo Collana Aymara y se le tome en cuenta. De lo contrario, los conflictos van a continuar, porque se nos está ignorando. Una sentencia en la que se ignora a una de las partes no es una sentencia justa. Y los litigantes, en este caso Perú y Chile, tienen que escuchar
y tienen que reconocer el uso del mar que le dieron nuestros antepasados a este espacio marítimo en disputa. El conflicto tendrá una solución en la medida que el pueblo Collana Aymara sea escuchado y sus memorias sean tomadas en cuenta, y se ha tomado en cuenta también ese posicionamiento y esa soberanía ancestral que tuvimos sobre este mar en disputa. Muchas gracias y seguiremos hablando sobre este tema en cuanto se acerque la fecha de la sentencia. Todos estamos atentos, los Collana Aymara de las 4 collanas, que hoy son Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Tenemos una voz de solución y queremos que se nos escuche, que se nos haga justicia y que se nos reconozcan nuestros derechos sobre nuestras aguas marítimas, de los lagos, de los ríos y los bofedales de nuestro pueblo, el pueblo milenario del Collana Aymara. Muchas gracias.